Puede que mantenga su Biblia ahí abierto. Vamos a estar considerando algunos pasajes bíblicos acerca de este tema que vamos a estar exponiendo en la tarde de hoy. Vamos a estar hablando, mi hermano, acerca de la disciplina eclesiástica. Usted dirá, hermano Jorge, ¿un domingo en serio? Bueno, mis hermanos, cuando toca, toca. Amén. Nosotros la semana pasada hablamos un poco acerca de la iglesia y la membresía. Y el pastor Mark Dever dice varias cosas acerca de esto. Dice que la membresía en la iglesia es un lado de la moneda, pero el otro lado de la moneda es la disciplina eclesiástica. No podemos tener una sin la otra. Y es muy importante que las iglesias, mi hermano, tengan un entendimiento bíblico acerca de este tema, porque hay opiniones, hay sugerencias, hay recomendaciones acerca de este tema, pero si nosotros queremos, mi hermano, que nuestra congregación sea lo más fiel al modelo bíblico, nosotros tenemos que dejar que sea la Escritura la que nos enseñe acerca de este tema. Amén. Así que vamos a estar hablando acerca de la disciplina eclesiástica. Para algunos tal vez va a ser un tema ya conocido, para otros a lo mejor va a ser un tema nuevo. No se escandalice por él. ¿Okay? De la misma manera en que nosotros hablamos acerca de la salvación, hablamos de la fe, hablamos del perdón, hablamos del arrepentimiento, también la Escritura, mi hermano, tiene algo que decir acerca de este tema. Así que oremos nuevamente, mi hermano, para presentar nuestras vidas, presentar mi vida, que el Señor nos ayude y nos dé claridad de pensamiento para poder exponer esto en este día. Señor, nos acercamos ante ti nuevamente, pero en este momento para exponer tu palabra, Señor, y yo necesito de tu gracia sobre mi vida para poder exponer, Señor, acerca de este tema que está en tu palabra, que tú has dejado para que la iglesia, Señor, lleve a cabo esta, si podríamos decir, ordenanza o mandamiento bíblico, Señor. Que seas tú disponiendo nuestros corazones y nuestras mentes a ser receptivos a lo que tu palabra tiene que enseñar y que dejemos a un lado cualquier emocionalismo, cualquier opinión personal que tengamos acerca de este tema y que dejemos que sea tu palabra la que alumbre nuestro entendimiento y la que traiga convicción acerca de este tema. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. ¿Qué es esto de la disciplina bíblica? ¿Cuántos a lo mejor han escuchado este término? ¿Qué tiene que ver esto en la vida de una persona que profesa fe en Cristo? ¿Y cuál es el rol de una iglesia local en la disciplina bíblica? Estas son las tres preguntas que le van a dar forma a esta exposición que nosotros vamos a hacer hoy. Ken Sand, presidente de Peacemaker Ministries, dijo en una ocasión lo siguiente: una de las actividades más olvidadas en la iglesia de hoy es la administración de una disciplina que sea amorosa, valiente y redentora. Y eso es una realidad, mis hermanos. Yo he tenido la oportunidad de platicar con algunos de ustedes de manera personal y dialogamos de diferentes temas y este tema ha salido en algunas conversaciones y la mayoría de las veces las personas me han dicho: yo he estado en comunidades de fe anteriormente y nunca se habló acerca de este tema, nunca se enseñó acerca de este tema, nunca se puso en práctica este tema. Así que no es algo aislado, es un problema grande que existe, mis hermanos, en muchas de nuestras comunidades de fe que han abandonado o han olvidado esto que Dios le ha dado a la iglesia. La falta de un entendimiento bíblico de esta parte de la vida cristiana ha llevado a comunidades de fe completas a echar a un lado este regalo que Dios le ha dado a la iglesia para poder traer restauración a aquellos que de una manera u otra necesitan corrección en alguna área de sus vidas. Así que la disciplina en el contexto de una iglesia local, mis hermanos, es un regalo que Dios le ha dado a la iglesia local. Obviamente, ¿a qué niño le gusta que lo corrijan o lo disciplinen? A nadie, ¿verdad? Pero nosotros sabemos como padres que es lo mejor para ellos. Bueno, en el contexto de la iglesia local y de las comunidades de fe, la disciplina bíblica, mis hermanos, es un regalo que Dios le ha dado a la iglesia. La disciplina bíblica es una parte del proceso de discipulado, la parte en que corregimos el pecado y dirigimos al discípulo hacia un mejor camino. En otras palabras, ser discipulado
significa, entre otras cosas, ser disciplinado. No hay discipulado si no hay disciplina, mis hermanos. Van conectadas unas de la otra. Ahora, la disciplina bíblica tiene como fundamento el amor. Aunque no nos gusta, pero tiene como fundamento el amor. ¿Amor por qué? ¿O amor por quién? Amor por la persona, mis hermanos. Para que él o ella sean advertidos y traídos al arrepentimiento. Ese es uno de los propósitos básicos de la disciplina bíblica, mis hermanos. El que la persona o las personas sean advertidos de su mal camino y traídos al arrepentimiento por parte de Dios y de su palabra. Pero también es amor por la iglesia. Amor por las ovejas débiles para que sean protegidas de cualquier situación pecaminosa que pueda haber en sus vidas personales o en la vida de cualquier otra persona en el contexto de la iglesia local que pueda poner en riesgo la salud espiritual y el discipulado de otro creyente. Amor por un mundo que nos observa para que vean realmente el poder transformador de Dios. El mundo corrige sus situaciones pecaminosas, mis hermanos. El mundo no corrige sus problemas pecaminosos ni sociales. No le presta atención. Además, lo glorifica por medio de las películas, por medio de tantas cosas. Los medios de comunicación, la televisión, la radio, las redes sociales. El mundo, mis hermanos, glorifica el pecado. Pero la disciplina bíblica, que tiene como fundamento el amor, mis hermanos, pretende proveer un buen ejemplo al mundo que nos está observando. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa bendita expresión, por no decirle maldita, donde un incrédulo dice: ahí la iglesia son todos unos hipócritas? ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa expresión? Ahí son un montón de gente que se disfraza de lo que no es. ¿Por qué? Porque ellos están observando, mis hermanos, el comportamiento. Aún el impío sabe que el comportamiento de los creyentes debe ser distinto al de ellos. Pero también la disciplina bíblica, mis hermanos, se hace por amor por Cristo, para que las iglesias obedezcan su santo nombre. Ahora, en realidad existen dos tipos de disciplina. Una es la disciplina formativa y otra es la disciplina correctiva. Por lo general, cuando hablamos de la disciplina en la iglesia, casi siempre nos referimos ¿a cuál? A la disciplina correctiva. Pero muy poco se habla acerca de la disciplina formativa en el contexto de la iglesia y de los creyentes. Así que, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la disciplina formativa? La disciplina formativa consiste en guiar a las personas hacia la madurez en Cristo. ¿Cómo? A través de la instrucción y la enseñanza bíblica. En otras palabras, esto que se está haciendo aquí, mis hermanos, en estos momentos, y que se hace todos los domingos, y que se hace en un estudio bíblico, que se hace en un grupo pequeño, que se hace en una plática de un creyente con otro, eso es disciplina formativa. Está formando al creyente y está haciendo que el creyente madure en su fe y en su caminar con Cristo. Por eso es que es tan importante, mis hermanos, las relaciones unos con los otros, porque es en las relaciones unos con los otros que somos disciplinados formativamente. Por ejemplo, cuando se predica la palabra de Dios y somos confrontados. ¿Cuántas veces nosotros estamos sentados ahí escuchando la palabra del Señor y de momento se explicó algo o se interpretó algo, mis hermanos, y le da duro a uno? Eso es disciplina formativa. Dios está utilizando su palabra para formar algo en nosotros. O cuando nos alentamos unos a otros. Eso también forma parte de la disciplina formativa. Cuando un hermano está atravesando una situación difícil, de soledad, de tristeza, de depresión, de angustia, y otro creyente o los creyentes alientan a ese otro creyente con la palabra del Señor, eso, mis hermanos, es disciplina formativa. Miren lo que Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12, un texto muy conocido. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12. Aquí el apóstol Pablo muestra cómo Dios le dejó a la iglesia ciertos instrumentos que iban a servir con un propósito específico para las iglesias locales. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo
de Cristo. Así que parte de la disciplina formativa en la vida de un creyente, ¿sabe qué es? Capacitarlo y perfeccionarlo para que el creyente pueda hacer la obra del ministerio. Y la obra del ministerio no se limita a simplemente predicar desde un púlpito, mis hermanos, o dar una clase en una escuela dominical. La obra del ministerio es todo aquello que nosotros como creyentes de manera individual debemos llevar a cabo unos para con los otros. En Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25, el autor a los Hebreos, mis hermanos, habla acerca de la importancia del congregarse. Y yo, mis hermanos, tengo la convicción que uno de los mejores lugares donde usted puede ser disciplinado formativamente es en la reunión de la congregación. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25. Este texto lo vimos un poquito la semana pasada, pero lo volvemos a repasar hoy. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué es lo que deben hacer los creyentes, mis hermanos, en su tiempo juntos? Estimularse al amor y a las buenas obras y exhortarse unos a otros. Y por medio de ese estímulo y por medio de esa exhortación, el Señor va disciplinándonos formativamente. Porque aquí usted aprende muchas verdades acerca de la palabra de Dios y lo que Él quiere para su vida, ¿verdad que sí? Por medio de la predicación y de la enseñanza. El congregarse de manera habitual, mis hermanos, es uno de los medios que Dios utiliza para disciplinarnos formativamente. Por eso tú creces, maduras, aprendes más cosas acerca del Señor, aprendes cómo leer, cómo interpretar la Biblia, cómo vivir tu vida cristiana, porque Él está formando un carácter en tu vida por medio de la reunión de los santos, mis hermanos. Y Colosenses capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo le habla a esta iglesia y le dice lo siguiente. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Miren este aspecto, mis hermanos, de la disciplina formativa en la vida de los creyentes. Texto muy conocido. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándolos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que, ¿qué medios Dios utiliza en la reunión de los santos para enseñar y exhortar a los creyentes? La predicación de la palabra, pero también los cánticos, mis hermanos. Dios utiliza los cánticos de la congregación para exhortarnos, para animarnos, para corregirnos. Eso es disciplina formativa en la vida de un creyente. La disciplina formativa es importante porque Dios la usa para prevenir el pecado que necesitaría la disciplina correctiva. ¿Cuántas veces a lo mejor usted ha estado luchando con una situación pecaminosa en tu vida y llegas a la reunión de los santos con esa lucha interna, pero Dios obra en tu vida ese día por medio de los cánticos, por medio de la oración, por medio de cualquier exhortación que un miembro dé, por medio de la palabra del Señor, y ya no tienes esa lucha? Y obtuviste la victoria a través de estar en la reunión de los santos cuando la palabra de Dios está siendo expuesta. Ahora, la disciplina, mis hermanos, tiene un segundo lado o una segunda cara, que es la disciplina correctiva. Y la disciplina correctiva consiste en corregir el pecado en la vida de un creyente, desde confrontarnos mutuamente hasta la excomulgación formal. Que la disciplina correctiva puede llevar desde la confrontación en amor, en respeto, pero la confrontación mutua hasta la excomulgación formal. Y usted dice, hermano Jorge, pero es que nosotros no somos una iglesia católica, eso es un término católico de excomulgar a la gente. No, mi hermano. Eso es un término bíblico enseñado en el Nuevo Testamento y lo vamos a ver. Es donde tenemos que decir, oye José, creo que estabas equivocado cuando dijiste lo que dijiste. Eso es disciplina correctiva. O incluso finalmente, según la enseñanza de Jesús, María, sé que dices ser cristiana, pero debemos tratarte como a un no cristiano porque no dejas de mentir y no te arrepientes de tu vida de mentira.
Eso es disciplina correctiva, mis hermanos. Yo sé que esto no es de esos sermones de mucho gloria a Dios y amén, aleluya, no se preocupen. Entonces yo me preparé mentalmente y emocionalmente durante la semana, mi hermano. Ahora, ¿es esto un concepto bautista? ¿O es esto un concepto protestante que los protestantes inventaron? No, vamos a ver, mis hermanos, que los apóstoles tuvieron mucho que ver y aplicaron muchas veces la disciplina formativa y correctiva en el contexto de la iglesia. Pablo le dice a los Gálatas en Gálatas capítulo 6, versículo 1, luego de haberle dado todo 5 capítulos, mis hermanos, de palo, ¿ok? Porque los 5 capítulos de Gálatas son puro palo y regaño, mi hermano, a estos creyentes. Pero miren cómo le dice en el versículo 1 del capítulo 6. Hermanos, plural. Ahí está hablando de la congregación completa. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que hay un elemento, mi hermano, y una actitud con la cual la iglesia y los creyentes deben manejar el pecado no arrepentido en la vida de uno de sus miembros o en la vida de un creyente. En Efesios capítulo 5, versículo 11, miren lo que Pablo le dice a esta iglesia. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hay situaciones, mis hermanos, en el contexto de la vida de un creyente, en el contexto de la vida de una iglesia, que hay que, mis hermanos, no participar de las obras infructuosas y de las tinieblas en las cuales un miembro o un creyente puede caer. Y dice, sino más bien reprenderlas. ¿Qué es eso de reprenderlas? Eso es disciplina correctiva, mis hermanos. En Tito, capítulo 3, versículo 10, se lo voy a leer en la traducción de lengua actual, pero en Tito 3:10, miren lo que dice, mis hermanos. Me gustó mucho esta traducción. No es porque no me guste la Reina Valera, pero esta lo presenta de una manera tal vez más clara a nuestro vocabulario contemporáneo. Miren cómo dice, a los que siempre están peleando en la iglesia, llámales la atención 1 o 2 veces. Si no te hacen caso, apártate de ellos. ¿Qué es eso? Disciplina correctiva, mis hermanos. Y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 14 al 15. Cuando yo leía a mis hermanos Tito, capítulo 3, versículo 10, yo digo, bueno, pues esto es normal en la vida de la iglesia. Siempre van a haber peleones, mis hermanos. Siempre van a haber gente conflictiva, siempre va a haber gente controversial. Así que si Pablo tuvo que lidiar con eso del siglo I, ¿quién soy yo, un pastor del siglo XXI, para pretender otra cosa? Amén. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 14 al 15, en la versión traducción de lengua actual, miren cómo dice, aléjense de cualquier miembro de la iglesia que no obedezca lo que ordenamos en esta carta. ¿Para qué? Para que le dé vergüenza. Pero no lo traten como a un enemigo, sino repréndanlo como a un hermano. ¿Qué es esto, mis hermanos? Disciplina correctiva. Ay, hermano Jorge, yo no sabía que esto estaba en la Biblia. Ahora lo saben, mis hermanos. Ahora, ¿qué busca la disciplina correctiva? ¿Qué busca? Porque tiene que haber un propósito, ¿verdad? No se disciplina correctivamente por hacerlo. ¿Qué busca la disciplina correctiva? Bueno, varias cosas. Número 1, el bien de la persona disciplinada. La disciplina es amorosa porque nos advierte y corrige nuestro pecado y nos beneficiamos de eso todos. Tanto el que está practicando la conducta pecaminosa como aquel que está exhortando y reprendiendo la conducta pecaminosa del otro. Porque ¿qué es lo que buscamos? El bien de la persona. Número 2, el bien de los demás cristianos. Al ver la grave naturaleza del pecado y sus consecuencias, los cristianos, mis hermanos, abren los ojos y despiertan a la realidad. Espérate, yo debo evaluar mi vida a ver si también hay situaciones de pecado no arrepentido en mi vida y conductas pecaminosas de las cuales yo deba arrepentirme y abandonar por el bien de los demás cristianos. Número 3, mis hermanos, la salud de la iglesia como un todo. Da un alto al pecado que podría causar discordia y conflicto o confusión para cristianos menos maduros acerca de lo que significa seguir a Jesús.
Cuando el pecado, mis hermanos, no es corregido en el contexto de una iglesia local, los más débiles en la fe, eso les sirve de tropiezo. Pues yo dice, pues si esta persona tiene 10 años de caminar con Cristo y mira la manera en que se está comportando, pues entonces trae confusión, mis hermanos. A los débiles en la fe, a los que no son muy constantes, tal vez a los nuevos convertidos. Pero también la disciplina correctiva busca el testimonio corporativo de la iglesia. La disciplina en la iglesia protege nuestro testimonio corporativo ante un mundo que nos observa. Por ahí hay un refrán que dice que los trapos sucios se limpian ¿dónde? En casa, ¿verdad? Ok. La iglesia, mis hermanos, tiene que lavar sus trapitos sucios a veces y lidiar con situaciones pecaminosas por el bien del testimonio corporativo de la iglesia. No el testimonio del pastor o del diácono o del maestro, no, por el testimonio corporativo de la iglesia. Porque es el testimonio de la iglesia la que se va a ver afectado. Las personas se dan cuenta de que existe una comunidad de creyentes cuyas vidas son diferentes a las del mundo cuando hay disciplina correctiva. Cuando no la hay, eso sirve de escarnio al mundo. Ellos pueden fácilmente desacreditar nuestro mensaje cuando nuestro comportamiento es igual a la gente que los rodea. Y Jesucristo, mis hermanos, y Dios sabía esto. Él sabía el comportamiento del ser humano. Él sabía que el mal testimonio o el pecado no corregido entre los creyentes va a servir de mal testimonio y de descrédito a un mundo que nos está observando. En su definición más general, la disciplina de la iglesia es todo lo que la iglesia hace para ayudar a sus miembros a crecer en santidad y luchar contra el pecado. La iglesia tiene un rol en este aspecto, mi hermano. La iglesia no es pasiva en este aspecto. La predicación, la enseñanza, la oración, la adoración congregacional, las relaciones de responsabilidad mutua y la supervisión piadosa de los pastores y ancianos, todas estas cosas son formas de disciplina correctiva en la vida de un creyente. En un sentido más específico, la disciplina de la iglesia es el acto de corregir el pecado en la vida del cuerpo. En esta se incluye el posible paso final de excluir a un cristiano profesante de la membresía en la iglesia y de su participación en la cena del Señor a causa de pecado grave sin arrepentimiento. Ahora, tenemos que ver las bases bíblicas, ¿verdad? Hay dos pasajes, mi hermano, que quiero que vayamos. Ya los conocemos, muchos de ustedes, otros a lo mejor es la primera vez que los van a ver. Vayamos a Mateo capítulo 18, mi hermano, versículos 15 al 20. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20. Mateo 18, 15 al 20. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve. Ese es el mandato. Y repréndele estando tú y él solos. Si te huyere, has ganado a tu hermano. Hasta ahí, ¿qué disciplina vemos ahí? La formativa, ¿verdad? Un creyente se está involucrando en la vida de otro creyente para asegurar de que ese creyente abandone una conducta pecaminosa, se encamine donde se tiene que encaminar para que pueda seguir hacia adelante en su fe en Cristo. Mas si no te oyere, que es una alta posibilidad, ¿verdad?, de que suceda. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Todavía aquí seguimos viendo qué disciplina formativa. Estamos tratando de llevar al creyente o a los creyentes a un arrepentimiento de su vida o de su conducta pecaminosa. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La primera parte del versículo 17, mis hermanos, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Todavía, hasta ese momento, sigue siendo disciplina formativa. Ya fue un hermano a tratar de solucionar la conducta pecaminosa. No hubo respuesta. Se busca 2 o 3 personas en la iglesia maduras que puedan intervenir en llamar a ese creyente al arrepentimiento, pero no hay respuesta. Jesucristo, mis hermanos, ahora instruye
a que esa situación se le comparta a la iglesia. Los presbiterianos y otros grupos afirman que la iglesia aquí no es la iglesia, sino que son los líderes, en este caso los presbíteros o los que trabajan como pastores en iglesias locales. Pero no, mis hermanos, cuando el texto dice dilo a la iglesia, ¿quiénes son la iglesia? La iglesia no son solamente los pastores o los presbíteros, la iglesia son todos aquellos que han creído en el evangelio y que pertenecen a una comunidad de fe. Ahora, la iglesia tiene una responsabilidad en esta disciplina formativa. Ahora, si no hay respuesta por parte del ofensor o aquel que está en pecado y no hay muestras de arrepentimiento, ahora se aplica la disciplina correctiva. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Un gentil, mis hermanos, en vocabulario bíblico, ¿saben quién es? Un no creyente. Un publicano, ¿saben qué era para una audiencia judía? Un traidor. Eso es lo que es un publicano, mis hermanos, un traidor. ¿Pues saben quién era un publicano? Un judío que se había vendido para trabajar con el Imperio Romano y cobrarle los impuestos al pueblo. Y los judíos consideraban, mis hermanos, a los publicanos como traidores. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 1 al 13, vemos otro caso donde la iglesia tiene que ejercer disciplina correctiva, mis hermanos. Tal vez no leamos todos los versículos, pero miren lo que está sucediendo aquí. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Fornicación, mi hermano, lamentablemente tengo que explicarla porque a veces se asume que la gente sabe lo que es fornicación. Fornicación, mi hermano, es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es fornicación. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Había un hombre en esta iglesia en Corintio que estaba sosteniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y vosotros, ahora le dice Pablo a la iglesia, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué es lo que Pablo le está pidiendo a esta iglesia que haga? Disciplina correctiva. Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Con qué autoridad Pablo está ejerciendo disciplina correctiva en esta situación en Corintios? Vamos de nuevo a Mateo capítulo 18, mi hermano. ¿Cuál es la autoridad que Pablo ahora tiene para llevar a cabo esta disciplina correctiva? Mateo 18, versículos 17 en adelante. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y aquí viene la autoridad. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿A cuál autoridad es la que se refiere Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 5? A la autoridad que Cristo le dio a la iglesia para poder manejar estos asuntos, mis hermanos, de corrección de pecados. Él no está diciendo ahí por mi autoridad como apóstol, no. En el nombre de Jesucristo y por la autoridad delegada por Jesucristo a la iglesia ahora tiene una responsabilidad de llevar a cabo esta disciplina correctiva. Amén. Ahora, ¿por qué es importante la disciplina eclesiástica? Yo quiero que usted piense en la disciplina como el poste que ayuda a que el árbol crezca recto. ¿Cuántos de ustedes han trabajado en landscaping o han visto landscaping por ahí? Cuando siembran unos arbolitos bien finitos,
que les ponen como unos palitos a los lados para que crezca, ¿verdad?, firme y derecho ese árbol. Bueno, la disciplina es como el poste que ayuda a que el árbol crezca recto. O como las ruedas adicionales de la bicicleta. ¿Cuántos de ustedes aprendieron a manejar bicicleta con rueditas? Algunos de nosotros, algunos de ustedes. A mí no, mis hermanos. A mi papá me montó en la bicicleta y ¡uy! Me corre. O las horas de interminable ensayo del músico. Sin disciplina no creceremos como Dios quiere que crezcamos. Y como creyente, mi hermano, usted tiene que entender, y yo tengo que entender, que la disciplina formativa y correctiva forma parte de la manera en que Dios quiere que nosotros crezcamos como creyentes. Con disciplina, por la gracia de Dios, produciremos frutos de justicia y paz. Hace 2 semanas atrás el pastor Obed Rupertus habló acerca de este aspecto de la disciplina en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Se los voy a leer de manera rápida. Y ya habéis olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, fíjense, todos los creyentes son partícipes de la disciplina del Señor de una manera u otra, ya sea formativa o correctiva, pero todos participamos de la disciplina del Señor. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Miren, mis hermanos, no hay cosa más triste que ser un bastardo en una iglesia local. Espiritualmente hablando, no estoy hablando en términos naturales y físicos. No hay cosa más triste, mi hermano, que una persona profese ser creyente, pero la realidad es que es un bastardo en su vida espiritual. Ay, déjeme tragar un poquito de agua, mis hermanos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da ¿qué? Fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, mis hermanos. Jonathan Leeman comenta acerca de la disciplina y dice lo siguiente: disciplinar es corregir, reprender y advertir. Tal corrección puede tener lugar privada e informalmente, como cuando un hermano de la iglesia me muestra cuán egoísta yo puedo ser o cuán egoísta yo estoy siendo. Ese es un pequeño acto de disciplina, pero de vez en cuando la corrección puede volverse formal y pública. Esto implica informar a la congregación y si la persona no se arrepiente, después de que la iglesia haya sido informada, debemos excluir a la persona de la membresía, mis hermanos. Ahora, les tengo que confesar algo. La disciplina eclesiástica no es un asunto fácil. Es un asunto difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces los miembros de la iglesia no están acostumbrados a rendir cuentas por sus pecados. Ellos dicen: esta es mi profesión de fe, yo soy cristiano individual, yo no tengo por qué rendirle cuentas a nada ni a nadie acerca de mis actos pecaminosos. Y muchas veces hay miembros en nuestra comunidad de fe que no están acostumbrados a rendir cuentas de sus vidas o de sus pecados. Por eso se hace difícil. Porque cuando se le trata de aplicar disciplina formativa o correctiva, la rechazan. En algunos casos se puede hasta dudar acerca de si la disciplina bíblica es la mejor solución. No, como pastor, mi hermano, nos ha tomado lidiar con algunos asuntos y uno a veces pierde el sueño pensando: ¿será esto la mejor opción o será esta la única opción? ¿O en qué otra forma podemos manejar este asunto? Te preguntas si has hecho todo lo razonablemente posible para restaurar al ofensor. Por eso es que es tan difícil la disciplina bíblica, mi hermano, porque esas preguntas vienen a la mente de uno.
Porque ¿qué dice Gálatas capítulo 6, versículo 1? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú caigas en lo mismo. Y a veces uno se pregunta, ¿he hecho todo lo razonablemente posible para restaurar al ofensor? También es difícil porque la persona puede entender de forma totalmente errónea la intención de la disciplina y enojarse, puede incitar a la rebelión o sentirse resentido y desaparecerse. Lo cual hay un porcentaje alto de cuando esto pasa, mis hermanos, la gente simplemente se desaparece, no quieren que sean confrontados con su pecado. Y también, mis hermanos, ¿quién quiere enfrentamiento? ¿A ustedes les gustan los enfrentamientos? Los que están casados, ¿a usted le gusta estar peleando con su mujer? ¿Verdad que no? No. En su trabajo, ¿a usted le gusta estar peleando con su jefe o con sus compañeros de trabajo? No. Entonces, ¿quién ha dicho que en la iglesia se nos hace fácil aceptar los enfrentamientos? No, tampoco queremos los enfrentamientos. Pero mis hermanos, donde quiera que hayan seres humanos, va a haber pecado, va a haber conflicto, van a haber situaciones. El pastor Sujel Michelén dice, aunque muchos presuponen que el amor y la disciplina son como el agua y el aceite, que no pueden mezclarse entre sí, la Biblia más bien presupone que donde hay amor habrá disciplina. Una no puede existir sin la otra. La disciplina da significado a la membresía. La disciplina da significado a la membresía. Jonathan Leeman también comenta acerca de esto en su libro La disciplina en la iglesia. Dice, la membresía de la iglesia es la confirmación oficial de la iglesia de tu profesión de fe, con el compromiso de supervisar tu discipulado. ¿Se acuerdan que dijimos eso la semana pasada? La iglesia local confirma tu profesión de fe. La iglesia local no te salva, pero la iglesia local confirma si tu profesión de fe es verdadera, es bíblica, y si hay frutos de esa profesión de fe a través del discipulado en tu vida. Sin disciplina no tiene sentido esa confirmación y supervisión. La membresía carece de todo sentido. ¿Para qué vamos a recibir, mis hermanos, un posible miembro de la iglesia si luego no vamos a participar de su proceso de disciplina formativa y, en último caso, de disciplina correctiva? ¿Para qué entonces la membresía en el contexto de una iglesia local? Si la iglesia no puede retirar su confirmación, ¿para qué sirve confirmar a un miembro? No tiene sentido, mis hermanos. La membresía involucra unas responsabilidades y una conducta bíblica que se espera de nosotros los creyentes. Y es un compromiso público que todos nosotros hacemos unos con otros, de ayudarnos en nuestra profesión de fe y el compromiso de supervisar el discipulado de otro creyente. Según el mismo Cristo en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17, el proceso con un miembro de la iglesia debe ser de la siguiente manera. Número 1, buscar la reconciliación. ¿Por qué? Porque el pecado divide. ¿Y qué es lo que nosotros debemos buscar? La reconciliación con ese creyente. Luego la restauración. Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 2. Si hay arrepentimiento en la vida de ese creyente, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia? Restaurar a la persona a la comunión que ha sido rota o quebrantada por causa del pecado. Y luego arrepentimiento, mis hermanos. Debe haber una confesión y un reconocimiento de el acto o los actos pecaminosos de ese creyente. Ahora, ¿qué pasa si no hay arrepentimiento y confesión? Que vimos en 1 Corintios capítulo 5. Debe haber excomunión, mis hermanos. Debe haber una separación de ese creyente de la comunión con la iglesia. Ahora, la disciplina bíblica dependerá si hay arrepentimiento o no. Y hay dos velocidades. Hay una que es lenta. Esa la vemos en Mateo capítulo 18, ¿verdad? Y ese proceso de disciplina correctiva puede durar semanas o puede durar varios meses. Porque tampoco es que un hermano falla y ya al otro día o al otro domingo ya se le retira de la membresía de la iglesia. No, hay un proceso que se debe seguir buscando el arrepentimiento, la confesión de esa persona. Y eso puede durar meses, mis hermanos. Porque a veces la gente no da fruto de arrepentimiento inmediatamente. A veces tiene que pasar un tiempo para que la persona reaccione. Si es creyente, que el Espíritu Santo trabaje en él. Pero a veces, mis hermanos, la disciplina correctiva y la disciplina eclesial
a veces es rápida. Y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 5. La iglesia de Corintios no hizo nada para resolver los conflictos pecaminosos en la vida de este profesante de fe que estaba durmiendo con su madrastra. Y Pablo tiene que intervenir. Y ahora, mis hermanos, con la autoridad recibida de Cristo, ¿qué tiene que hacer? Excomunicar, mis hermanos, y remover a este creyente de la membresía. Ahora, si usted lee 2 Corintios, usted se va a dar cuenta que en la vida de este hombre que estaba acostándose con su madrastra, hubo arrepentimiento en un momento dado. Y luego Pablo le escribe a la misma iglesia de Corintios, en 2 Corintios, y le pide que por favor que restauren y que regresen a ese hermano a la comunión de la iglesia para que no se muera de tristeza en el mundo. Cuando la iglesia, mis hermanos, decide remover a alguien de la membresía de la iglesia, esa persona queda expuesta a todos los peligros que hay en el mundo. No tiene cuidado, no tiene supervisión. La disciplina de Dios está sobre su cabeza, mis hermanos. ¿Por qué usted cree que hay gente, mis hermanos, que se va de unas iglesias disciplinados y se van a otras y allí los reciben como si nada estuviera pasando? ¿Qué deben hacer nuestras iglesias locales si viene una persona que es creyente, que fue miembro en otro lugar? Uno como pastor miembro tiene la responsabilidad de hacer una llamadita, porque la gente a veces es bien hipócrita y no le dice la verdad a uno, y uno a veces tiene que hacer una llamadita. Mira, fulano, por aquí lleva como 3-4 semanas fulano y fulano visitándonos, ¿qué es la que hay? Y a veces le dicen a uno qué es lo que está pasando, a veces le dicen a uno, pues mira, se desapareció y no supimos nada. Pero hay una responsabilidad de la iglesia, mis hermanos, y hay muchas comunidades alrededor de nosotros que como no practican disciplina bíblica y no practican membresía bíblica, estas cosas se siguen sin resolver. Y tenemos a cristianos brincando de un lugar a otro, porque cuando una iglesia local decide aplicar disciplina correctiva en la vida de un miembro, se pelan y se van. Y a los 3 meses están en otro lugar, mis hermanos. Y ahí siguen con sus conductas pecaminosas no arrepentidas, no abandonan su pecaminosidad. Martin Lloyd-Jones, hablando acerca de esto, dice: no hay ninguna duda de que la disciplina en la iglesia está gravemente descuidada. De hecho, si me pidieran que explicara por qué es que las cosas están como están en muchas iglesias, si me pidieran que explicara por qué las estadísticas muestran números decrecientes, la falta de poder y la falta de influencia sobre hombres y mujeres, y si me pidieran que explicara por qué es que la iglesia está en una situación tan peligrosa, tendría que decir definitivamente que es por no practicar la disciplina bíblica. Muchas comunidades de fe están enfermas espiritualmente. ¿Y sabe por qué? No es porque tienen mala doctrina. Muchas tienen buena doctrina. Y muchas se predica el evangelio. Pero ¿sabe qué nunca hacen? Disciplina bíblica. El pecado en la iglesia se queda sin corregir, se queda sin atender, mis hermanos. Albert Mohler comenta acerca de esto y dice: el declive de la disciplina eclesiástica es quizás el fracaso más visible de la iglesia contemporánea. Tremendo veredicto, mis hermanos. Y J.L. Dagg, un puritano, hablando acerca de esto, dice: cuando la disciplina sale de la iglesia, Cristo se va con ella. ¿Qué veredicto? Y usted, esas son las palabras de J.L. Dagg. Eso no es verdad. ¿Hay ejemplos de que cuando la disciplina en la iglesia se va, Cristo se va con ella? Sí, hay ejemplos. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 3. Y con esto concluimos, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Aquí están los 7 mensajes dados a las iglesias en Asia Menor. Y en todas ellas había problemas, mis hermanos. Esto es otro aspecto que a los pastores nos ayuda a mantenernos ubicados en la tierra, mis hermanos. Porque en estas iglesias eran iglesias verdaderas, eran iglesias de Cristo, pero habían problemas. Habían problemas doctrinales, habían problemas morales, habían problemas de relaciones, habían todo tipo de problemas en estas comunidades de fe. Pero hay una de ellas, mis hermanos, a la cual la sentencia es totalmente grave. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. La Odisea era un pueblo en Asia Menor. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío,
ni caliente te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí está la parte, mis hermanos, donde vemos que Cristo, miren dónde está Cristo en esta iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Dónde estaba Cristo, mis hermanos, de una manera simbólica y espiritual, tocando a las puertas de esta iglesia? Afuera. Pero esta iglesia, mis hermanos, creían que estaban vivos, creían que eran una iglesia próspera, creían que todo andaba bien, pero eran, mis hermanos, unos desventurados, unos miserables, unos pobres, unos ciegos y unos desnudos. ¿Por qué? Porque no arreglaron los problemas internos que tenían. No arreglaron tal vez los problemas doctrinales que había. El texto no nos dice exactamente cuál era la situación, pero esta gente fanfarroneaba de una vida espiritual que no tenía. Si habían problemas morales aquí, no lo sabemos, el texto no nos da muchos detalles. Pero lo que sí está claro, que Cristo estaba fuera de la comunión de esta iglesia, mis hermanos. Cuando las iglesias locales se hacen de la vista gorda, mis hermanos, y por miedo, temor, inseguridad, por miedo a perder gente, por miedo a que la gente se ofenda, por miedo a evitar el conflicto, no arregla sus problemas internos, mis hermanos. Que no corramos, y digo en plural a todas las comunidades de fe, mis hermanos, que predican el Evangelio, no corramos el peligro de que nuestro candelero sea quitado de en medio de nosotros. ¿Sabe qué es el candelero? La influencia de la iglesia sobre la sociedad y sobre la comunidad. ¿Por qué? Por no corregir el pecado dentro de nuestra misma comunidad de fe, mis hermanos. Ahora, el Evangelio sigue siendo la respuesta para todas estas problemáticas, mis hermanos. Cuando nosotros aplicamos disciplina correctiva, lo hacemos a través de la luz del Evangelio. Reconociendo que si la persona se arrepiente y confiesa su pecado y confía en Cristo, hay perdón para sus pecados. Hay restauración para su comunión con Dios y para con la comunión con la iglesia. Pero es solamente a través de Cristo y es solamente a través del Evangelio, mi hermano. Que el Señor nos ayude a tratar todo lo posible, aún en medio de nuestras imperfecciones como iglesia local, que son muchas, que podamos, mi hermano, honrar el mandamiento bíblico y que atendamos nuestros propios asuntos. Porque nosotros como bautistas creemos en la autonomía de la iglesia local. Eso significa que nadie de afuera puede venir a decirnos cómo nosotros manejamos nuestros asuntos de fe, de conducta y de práctica. Honremos nuestros principios bíblicos, mi hermano, como cristianos primeramente, y honremos la autonomía de nuestra iglesia local, manejando los asuntos desde una perspectiva bíblica. Deja a un lado sus emociones, deja a un lado sus opiniones, dejemos que sea la palabra del Señor la que nos guíe, mis hermanos. Oremos. Señor, tu palabra, Señor, nos informa. Tu palabra nos disciplina, Señor. Tu palabra nos corrige. Y aunque en nuestra carnalidad rechazamos tu disciplina y tu corrección, Señor, pero tú muestras tu amor para con tus hijos y para con tu iglesia a través de la formación y a través de la corrección en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia. Perdona nuestros pecados nuevamente, como oramos en la oración congregacional. Perdónanos, Señor, porque hemos sido tal vez negligentes en nuestro compromiso unos con otros, en discipular y en disciplinar formativamente a otros, para que puedan tal vez abandonar cualquier conducta pecaminosa. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a poder honrar tu palabra y a mostrar siempre con amor, con misericordia, Señor, buscando siempre la restauración en todos estos procesos de disciplina formativa y disciplina correctiva, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos tu presencia en medio nuestro. Queremos que tú estés con nosotros.
Queremos que la luz del Evangelio siga resplandeciendo a través de esta comunidad de fe, Señor, y que podamos ser un ejemplo al mundo que nos rodea de cómo obedecemos tu palabra y cómo nos sometemos a ella y cómo somos obedientes a tus mandatos bíblicos, Señor. Que podamos ser, Señor, de influencia no solamente a los creyentes que pertenecen a esta comunidad de fe, sino también a otras comunidades de fe que a lo mejor no tienen un entendimiento bíblico de lo que es ser parte de una iglesia local y la importancia de la disciplina formativa y correctiva en la vida de los creyentes, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu carácter siga siendo formado en nuestras vidas, Señor. Y si en medio de nosotros hubiese hermanos, hermanas que están luchando con situaciones pecaminosas en su vida, que tú, Señor, obres en su vida en esta tarde y que ellos puedan responder en arrepentimiento, en confesión y en fe ante ti, para que puedan alcanzar, Señor, oportuno socorro, para que puedan alcanzar misericordia y restauración, Señor. Y si hubiera en medio nuestro todavía alguien que lleva tiempo escuchando tu palabra, pero todavía no hay un compromiso público de obediencia contigo, en esta tarde, Señor, tú también obres en los corazones y que tu palabra sirva para traer a estos corazones, Señor, a ti, por medio de tu Espíritu Santo. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.